como compartimentos estancos, hay un diálogo entre la teoría y la práctica. Exactamente, están vinculadas. Que sea teórico-práctica implica que si bien materialmente va a haber una organización de espacios destinados a los teóricos y una organización de espacios destinados a los prácticos, no significa que lo que veamos en los teóricos no repercuta en los prácticos y que lo que verán en los prácticos no repercuta en lo que vean en los teóricos, ¿sí? Al contrario, la posibilidad de que ustedes salgan después de este año de cursar la materia con muchas herramientas de escritura y de reflexión en sus mochilas personales, va a ser el resultado de esa continuidad en la lectura y recorrido de los materiales que les propongamos en estas instancias que, como decíamos, están vinculadas a las instancias teórico-prácticas. En particular, ¿cuál va a ser el eje de la práctica de este año de guión? ¿Qué es lo que caracteriza a guión 3? Caracteriza un trabajo específico sobre la escritura que pone en relación lo que ustedes van a crear con una obra previa, ¿sí? Esto que habitualmente se llama adaptación y que les vamos a ir invitando paulatinamente a pensar en términos de transposición. Vamos a ver que adaptar y transponer no son lo mismo, como no es lo mismo decir trasvasar o traducir, ¿sí? Son nociones que implican diferentes maneras de pensar la práctica, ¿sí? De pensar la práctica, de poner en juego decisiones. Entonces, durante todo el año de guión 3 van a trabajar a partir de un cuento la escritura de una nueva obra que va a ser un guión de largometraje, ¿sí? Resultado de ese trabajo transpositivo. ¿Esto qué implica? Que ustedes van a tomar un cuento, ese cuento se va a desarrollar de manera colectiva, se va a abordar de manera colectiva, para dar lugar, primero, antes que al guión, a un proyecto transpositivo. ¿Qué significa esto? Que la posibilidad de convertir un texto cuya materialidad es la palabra escrita, en un texto que va a pasar a tener otra materialidad, que es la audiovisual, va a requerir de un trabajo de expansión del universo del cuento y al mismo tiempo de transformaciones que den lugar a lo audiovisual. ¿Sí? Eso no se resuelve de manera mecánica, no es que yo agarro el cuento y ya lo paso como si no cambiase nada al guión. Porque si hago eso, lo que va a ocurrir es lo que ustedes van a ver en la próxima clase sincrónica que haya dentro de 15 días, que es que van a hacer una adaptación ilustrativa, en la cual va a perder la literatura y va a perder el cine, ¿sí? Lo que les vamos a proponer en el espacio de la materia es ir reflexionando y poniendo en práctica cuestiones que tienen que ver con justamente lo que implica tomar una obra que fue producida en un momento, dialogando con una cierta tradición literaria, transponerla al campo del lenguaje audiovisual, ¿sí? Del lenguaje audiovisual, y que está dialogando con esta época, y no con la época en la que el cuento fue producido, y que está dialogando con ustedes como autores y autoras. Por lo tanto, fíjense que en esto que estoy describiendo vamos a tener un primer nivel de problemas y de decisiones, que es el del cambio de lenguaje, un segundo nivel de decisiones que va a tener que ver con las opciones estilísticas que pongan en juego para generar ese diálogo, y un tercer nivel que es el del cambio de las coordenadas históricas, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo un poema como El Cuervo de finales de 1800 y lo quiero transponer a la actualidad, un poema narrativo, ¿está dialogando con nuestra época de la misma manera en la que dialogaba con la época en la que se publicó? ¿Qué les parece? ¿Conocen el poema El Cuervo? Yo creo que lo deben conocer por Los Simpson. Sí, seguramente. Hay un programa de Los Simpson en el que está Homero interpretando al señor del poema,
Y entonces empieza una vez al filo de una lúgubre medianoche, cuando triste y solo, cabizbajo, en pensamientos, Como si suavemente oyóse tocaran a la puerta de mi cuarto. un suave golpe a mi puerta, Dije como musitante. si golpeara. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿Ya puedo asustarme? Bart, está estableciendo la situación. A la puerta Ah, de qué mi lúcido cuarto. recuerdo. Bueno, De un como ven, es un ejemplo que trabajamos mucho. Entonces entra un cuervo que está representado en Los Simpson por Bart. Entonces, en el poema de Edgar Allan Poe, cuando el hombre le habla al cuervo, pensando que el cuervo no va a responder, el cuervo responde y dice nunca más, nevermore. En Los Simpson, el cuervo representado por Bart dice vete al diablo. ¿No? Entonces, fíjense qué complejidad está puesta en juego allí. Ustedes podrían decir, no, pero esa es una falta de ética, es inmoral. ¿Cómo le van a hacer eso a la solemnidad de Edgar Allan Poe? ¿Cómo se atreven a doblegar el espíritu de ese autor trágico? Bueno, esa no va a ser la posición de la materia. No creemos en el espíritu, no creemos en la esencia. ¿Hay niñez aquí alrededor de ustedes que estén escuchando? No, bueno, vamos a decir que la esencia es como Papá Noel, no existe, es una construcción social. ¿Sí? Espero que no haya escuchado a nadie, así después no me hacen causas por andar matando ilusiones. Bueno, la esencia no existe, es una construcción social, es una lectura privilegiada. Entonces, fíjense que esto que estoy diciendo, muchos hermanitos perdieron la fe en la humanidad, sí, pero por el coronavirus, digámoslo. ¿No? ¿Cómo no perder la fe en la humanidad pensando que la vacuna no ha sido liberada? Es decir, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, es para perder la fe, pero no la perdamos. Sigamos manteniendo la fe en la humanidad. Y la fe en la construcción, ¿no? La construcción de sentidos. A ver, dice Cristian Bertotti, ¿pero no se cambia el sentido? ¿Pero se le cambia el sentido o no? Es como la traducción del inglés al español. ¿Cambio? ¡Claro que cambia! A ver, déjenme que recuerde quién era. Cristian. Sí, Cristian. Efectivamente, el sentido cambia. Cambia, pero eso no está mal. Y eso no solo no está mal, sino que es inevitable. ¿Sí? Que el sentido cambia. Porque, por ejemplo, esto, ustedes van, cuando lean el poema, que es uno de los ejemplos que trabajamos en la clase, van a ver que en el poema en un momento dice que el cuervo se para, se posa sobre el blanco busto de Palas Ateneas. ¿Ustedes saben quién es Palas Ateneas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Una griega, dicen. Sí, suena griega. O a medicamento. No, bueno, Palas Ateneas es una diosa griega de la sabiduría. Y fíjense que uno de los sentidos importantes, pero no el único, no el esencial, un sentido posible a reconstruir del poema, tiene que ver con eso, con los límites del conocimiento humano, ¿no? Es decir, el cuervo, que lo único que le dice a este hombre es nevermore, se para sobre el busto del conocimiento. Y lo único que dice es nunca más, nevermore, no sé, no hay historia, diría David Lynch. No hay historia. Bueno, les estoy spoileando el poema. Pero van a ver que vamos a spoilear mucho en la materia. Les vamos a ir avisando igual sobre las obras, así las ven con tiempo y no les quitamos esa ilusión. Sí, somos spoileadores seriales. Ahora bien, entonces, Cristian decía, pero cambia el sentido. Sí, efectivamente cambia el sentido. Y eso es inevitable. Y el sentido va a cambiar aunque querramos realizar una transposición en la que recuperemos esas lecturas privilegiadas, esas lecturas que consideremos fundamentales. Va a cambiar porque está cambiando el lenguaje. Porque no podemos decir lo mismo con la palabra escrita que con el lenguaje audiovisual. Les doy un dato, por ejemplo. En el poema no se describe al personaje protagonista. No nos dicen si es joven, si es viejo, si es delgado, si no lo es. No nos hablan del color de piel, del color de ojos, de la estatura.
por alguna razón, cuando se lo representa o preguntamos, intentamos indagar qué imagen mental están construyendo de ese autor, aparecen como dos grandes posiciones. Están quienes lo representan como un hombre viejo, con sus canas y como con una posición corporal, no me sale la palabra, cabizbaja, no es cabizbaja la palabra, pero bueno, ¿no? como un señor grande, y están quienes, no joroba, sino como está ensimismado, curvado. Y están quienes lo representan como al mismísimo Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí lo que están funcionando son dos lecturas distintas sobre la posibilidad de representar ese personaje. Ustedes se van a encontrar con ese problema desde el primer momento. Claro, para mí es como mero caso cerrado, dice Joaquín. Claro, sí. Si lo conociste por Los Simpsons va a ser como Homero, lo vas a ver así. Solo que en el poema el hombre no empieza a tirarle libros al cuervo para que se vaya. Simplemente se resigna a que esa presencia va a quedar allí para siempre y sin respuesta. Sin respuesta a esta pregunta que es, dime qué hay más allá de la ribera plutónica, ¿no? ¿Qué será la ribera plutónica? ¿No? Entonces, hay una posición central de la materia que tiene que ver con discutir postulados y aseveraciones que seguramente están en ustedes, porque están en la cultura, porque los escuchamos en la crítica, en otros espectadores y otras espectadoras, ¿no? Cuando alguien va a ver una película que parte de una obra previa y dice, no capturaron la esencia, traicionaron la esencia de la obra. ¿No? Y lo curioso es que en realidad la esencia es la lectura que establece quien está haciendo el análisis. Entonces es una posición de un nivel de autoritarismo colosal. Como en la materia los autoritarismos los ponemos en tensión y pensamos que hay que construir democráticamente consensos, en todo caso lo que podemos hacer es pensar cuáles son las lecturas privilegiadas de una obra, pero en términos de lectura privilegiada y no de esencia. ¿Sí? Elías dice, aunque el poema no tenga caracterización, un personaje puede definir más o menos por los elementos que lo rodean. Excelente pregunta, Elías. Sí. Puede haber una caracterización general del personaje a partir de los elementos que le rodean, de la descripción del espacio, pero después va a haber otros muy claros y muy determinantes que no van a estar. Por ejemplo, esto, ¿es un hombre grande o es un hombre joven? ¿No? Pero efectivamente esos otros elementos pueden contribuir. Y va a ser muy importante que ustedes, en la lectura de los cuentos que hagan, vayan generando esos distintos niveles de lectura. Entonces, como para articular con las cuestiones operativas. A partir de la semana que viene, se van a encontrar con sus comisiones de prácticos, ¿sí? ¿Todas tienen claro en qué comisión está? ¿Pudieron ingresar a sus comisiones de prácticos? ¿No? ¿No tienen claro en qué comisión está o no pudieron ingresar? Dani, ¿me podrás poner para compartir pantalla? Dale. Bien, vamos a hacer una cosa. A partir de mañana a la mañana, en el espacio que es común a todos los prácticos, vamos a colgar las listas con quienes se inscribieron a partir del SIU con su lugar en cada comisión, ¿sí? Así cada quien sabe en qué comisión está. Si hubiera alguna dificultad, se comunican por el mail cátedra-3. ¿Bien? Les voy a mostrar un poquito el aula web. Esperen que ahí deberías poder ya, Camila. Dale. Vamos a ver. Venimos acá. ¿Ahí se ve? ¿Se está viendo o no todavía? Sí, se ve. Excelente. Bueno, fíjense.
A partir, bueno, de la experiencia del año pasado, optimizamos algunos recursos para ordenar el aula web. Cuando ustedes ingresen al aula web van a ver que tienen al comienzo estas solapas, ¿bien? La primer solapa, que es de presentación de la materia y hoja de ruta, van a tener una descripción, por un lado, del equipo de cátedra, ¿bien? Van a ver que somos muchos. Luego la hoja de ruta, y luego el programa de la materia, que estoy viendo que no lo puse, entre otras cosas. Bueno, eso lo ponemos ahora. La hoja de ruta es un documento que es muy importante que ustedes lean. No es justamente un documento divertido o entretenido, es más divertido seguramente el poema El Cuervo, pero es muy importante que lo lean. ¿Por qué? Déjenme que lo abrimos acá. ¿Por qué? Porque en la hoja de ruta establecemos con claridad los criterios y la lógica con la que nos vamos a manejar en esta virtualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pregunta que hicieron en distintos momentos. Salgo un momento y les miro. En distintos momentos nos preguntan, ¿cómo va a ser esta organización entre teóricos y prácticos? Bueno, en la presencialidad hay 2 comisiones de teóricos que funcionamos dialogando, pero que introducimos en ejemplos o en matices diferencias, ¿sí? Marcelo Gálvez, que les decía que es el profesor adjunto, da el teórico de la tarde y yo doy el teórico de la mañana, ¿bien? En este espacio de virtualidad resolvimos unificar el espacio de los teóricos de manera tal que justamente además unifiquemos recursos de trabajo y también dialoguemos con más eficacia con los prácticos. Ustedes van a ver entonces que para además no sobrecargarles a ustedes en relación a los encuentros sincrónicos y a la necesidad de estar como todo el tiempo en pantallas, lo que vamos a hacer es articular, combinar encuentros sincrónicos con encuentros asincrónicos, ¿sí? Una de las cosas que nos han planteado y que en general se pondera positivamente de la educación en entornos virtuales es esta posibilidad de que los materiales quedan colgados o están disponibles para cuando el estudiante puede sentarse a estudiar, a encontrarse con esas lecturas, con esos ejemplos, con esos visionados. Entonces, como nos parece que esa es una pata importante de la educación en entornos virtuales, resolvimos esta articulación entre encuentros sincrónicos y asincrónicos. Cada 15 días vamos a tener encuentros sincrónicos. Ahora, por ejemplo, empezamos con el encuentro sincrónico a la mañana. Por lo tanto, dentro de 15 días, que habíamos dicho que era el 21, ¿está bien? A ver, no, el 14, ¿sí? El 14 de marzo vamos a tener el segundo encuentro sincrónico que va a ser con Marcelo Gálvez, donde vamos a ver el texto de tipologías de las adaptaciones de Sánchez Noriega, de las adaptaciones guionísticas de Sánchez Noriega, y va a ser por la tarde, ¿sí? En el horario de 18 a 20 horas. 15 días más adelante nos vamos a volver a encontrar de modo sincrónico, pero a la mañana, de 10 a 11:30 horas, ¿sí? La semana intermedia, es decir, por ejemplo, ahora nos estamos encontrando de manera sincrónica. La semana que viene no va a haber encuentro sincrónico, pero van a encontrar en el aula web, en este lugar que ahora les voy a mostrar, denme un segundo. En el aula web van a encontrar los materiales de la clase de la semana que viene, ¿sí? Ustedes, acá decíamos, presentación de la materia, tenemos los documentos vertebradores, ¿no? Que dan cuenta del contrato pedagógico que estamos proponiendo. Luego venimos al espacio de los teóricos. Fíjense que cuando yo cliqueo en esta solapa, va a cambiar la información de acá arriba. Entonces, de esa manera yo puedo saber en qué lugar de la página estoy parada. Vengo acá, y fíjense, ahí cambió. Entonces, teóricos ambos turnos. Van a bajar, y en este espacio, acá hay una recuperación de elementos que están planteados en la hoja de ruta. Ahora ustedes van a ver cosas que cuando entren no van a poder ver porque están ocultas para ustedes, pero en estas carpetitas van a estar los materiales de clase. Por ejemplo, supongamos que yo
lo ponga para ver, ahora no lo van a poder ver porque, esperen, está oculto. Ustedes van a ir viendo estas carpetitas que ahora están ocultas, ¿sí? Entonces, cada semana que no tengamos encuentros sincrónicos, se van a recuperar, se van a proponer los desarrollos a través de materiales que ustedes van a poder ver o leer en el momento en que consideren apropiado, pero que, como decíamos, son de carácter obligatorio, ¿sí? Igual va a haber una carpetita por clase, ¿sí? Esta clase de hoy va a formar parte de una carpetita como clase inaugural, y luego cada clase va a ir teniendo su carpetita. Cuando ustedes ingresan a la carpetita van a ver que hay una descripción del eje que se trabaja en esa clase, algunos criterios y después los materiales que se van a ver, ¿sí? Por otra parte, en este espacio de los teóricos, cuando ustedes ingresan van a ver que tienen dos solapitas, una que es recursos y materiales, que allí van a tener el acceso a las obras audiovisuales con las que trabajamos en los teóricos en particular y a toda la bibliografía del primer cuatrimestre. Cuando ustedes ingresan va a aparecer un documento Excel, este documento Excel ahora lo abrimos, se les va a descargar, y en ese documento tienen la descripción de todos los textos y los links de ingreso al Drive. ¿Sí? Ah, abrí el crono. Está mal. Ahí, acá está. ¿Sí? Sí, alguien quería hacer una pregunta. Ahí, bueno, es lo que pasa con la virtualidad, ¿vieron? El espacio de trabajo y el espacio cotidiano se mezclan, entonces puede aparecer una hija dando un beso. Ahí estamos. ¿Había una pregunta con respecto a este Excel? En ese Excel ustedes tienen el acceso a todos los materiales bibliográficos con los que vamos a trabajar a lo largo del primer cuatrimestre, ¿sí? Tienen la bibliografía obligatoria por orden alfabético, no por orden de dictado, ¿sí? Tienen el acceso a los ejemplos. Este está desactualizado, a ver. Y a la bibliografía complementaria. Tengo que actualizar este. Bueno, lo corregí, no lo cambié de ahí. Perfecto, esto lo vamos a actualizar. Bien. Además, tienen... Esperen que salgo de esta pantalla. Vengo acá. En recursos y materiales también van a tener acceso a guiones. Una cosa que pensamos que es muy importante y que suele ser una falencia es que enseñamos guión sin que se vean guiones. Para que no nos ocurra eso, ustedes acá van a tener el acceso a guiones disponibles. Guiones que, por un lado, plantean estrategias de narratividad fuerte, como el guión de Los Otros, o de Bastardo sin Gloria, ¿sí? De Quentin Tarantino, y guiones de narratividad moderna, como por ejemplo Hiroshima Mon Amour o La perdición de los hombres, ¿sí? La idea es que ustedes lean guiones, porque es muy difícil sino escribir guiones sin tener contacto con las posibilidades de los guiones. Y además tiene que ver con algo que también vamos a trabajar a lo largo de todo el año, que es que quizás hasta acá veníamos aprendiendo una manera determinada y como muy delimitada de lo que el guión puede ser o debe ser. Lo que vamos a ver en la materia es que existen muy diversos tipos de guiones y de maneras de escribir guiones, ¿sí? Y que claramente la flexibilidad que tengamos para su desarrollo va a estar dada y va a estar acotada por las condiciones profesionales en las que nos desenvolvamos. Pero es bueno y es necesario saber que no existe un único formato o criterio de escritura de guiones. A lo largo de la materia, además, del año vamos a ir pensando el lugar de la escritura. Todo está destinado para guiones de ficción. En principio sí. ¿Por qué? Porque el cuento del que ustedes parten es un cuento ficcional. De todas maneras, si de pronto hay consultas asociadas a guiones de documental, también podemos sumar alguna bibliografía al respecto. Así que ustedes nos hacen saber. Bien, entonces, como para volver a la cuestión operativa, cada 15 días tenemos encuentros sincrónicos,
que van a ir alternando mañana y tarde, de manera que todos tengan la posibilidad de participar sincrónicamente. Si yo no puedo participar, igual van a quedar grabados en el canal de YouTube para que ustedes las puedan ver. ¿Sí? Y cada 15 días, alternadamente, como decíamos, va a haber materiales de carácter asincrónico, es decir, que ustedes van a poder ver y acceder a esos materiales en el momento que consideren oportuno. Dicho esto, lo que es importante plantear es que si bien esta instancia de participación en los teóricos no es obligatoria, en el sentido de que no vamos a tomar asistencia, sí es obligatorio el contacto con los materiales y se va a manifestar en los instrumentos de evaluación que vamos a poner en juego en este año, ¿sí? Los prácticos empiezan la semana que viene. Ahí avanzo rapidito sobre eso. Solo quiero decir dos cositas sobre la evaluación. Tenemos acá, esperen. Claro, porque también está la evaluación de prácticos. Acá tenemos. Acá tienen en el inicio una selección de algunos puntos de la hoja de ruta. Van a ver que hay cierta redundancia en el desarrollo de esta aula web porque queremos garantizar que se encuentren con los materiales, ¿sí? Entonces, en este espacio fíjense que están descritas y descritos los instrumentos de evaluación que nos vamos a plantear para este año. En el caso específico de los teóricos, va a haber 2 parciales tipo cuestionarios, tipo multiple choice en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y además nos vamos a plantear sobre el final del primer cuatrimestre instancias de evaluación oral más individualizadas, donde podamos escucharles y no solo leerles o conocerles a través del multiple choice, ¿sí? Donde podamos escucharles y no solo leerles o conocerles a través del multiple choice. ¿Ahí? ¿Alguien? Necesitamos que apague su micrófono, no sé quién es. ¿Ahí? ¿Alguien? Eso en la presencialidad no pasa, ese retorno de la voz fantasmagórica. Si te pasa en la presencialidad te preocupás y pensás que necesitas algún tipo de tratamiento psicológico o de medicación. A partir de mañana vamos a poner en este espacio común a todos los prácticos listado de quienes están inscritas en qué comisión, ¿sí? En ese listado, fíjense que en este espacio tienen el link de acceso al espacio que cada comisión tiene en esta misma aula web. Por ejemplo, la comisión de los jueves de 10 a 12, en principio lo que tiene que pasar es que cuando ustedes linkeen acá puedan acceder a la comisión de cada profe, pero no estaría pasando en este caso. A ver si ahora sí. No, voy a cronograma. Bueno, si llegara a fallar mañana, que puede pasar, una vez que ustedes ingresan al espacio común, fíjense que tienen una solapita por comisión. La comisión 3, que es la comisión 3 y 6, la comisión 1, la comisión 5, la comisión 4 y la comisión 2. Cuando ustedes ingresan a ese espacio, una vez que sepan, en caso de no saberlo en qué comisión está, van a tener el mensaje de bienvenida de su profesor o profesora, indicando el modo de comunicación de encuentro de la semana que viene, ¿sí? La semana que viene van a tener encuentros sincrónicos en todas las comisiones. No van a ser todos por el espacio del aula virtual, o por el Blue Give Button, o por Zoom. Cada docente les va a proponer el medio de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pandemia y esta virtualidad nos encontró con distintas estrategias y maneras de organizarnos. Y hay docentes que se sienten más cómodos, más cómodas, por ejemplo, trabajando vía Zoom, o vía Facebook, o vía Meet, y hay docentes que resuelven el espacio del encuentro más cómodos con otros dispositivos o modalidades. Entonces, en ese sentido, y en función de esta contingencia, cada comisión les va a informar de qué manera se pone en contacto con ustedes la semana que viene, ¿sí?
En ese espacio, cuando ustedes lleguen, lo que es muy importante es que puedan llegar habiendo leído, elegido al menos 1, 2, 3 cuentos como cuentos potenciales para el trabajo que van a desarrollar en los prácticos. Ese trabajo, decíamos, consiste en elegir un cuento y a partir de ese cuento escribir un guión de largometraje. Como decíamos, no es solo escribirlo, sino además expandir las lecturas de ese cuento y por lo tanto generar un proyecto transpositivo. A lo largo entonces de todo el año van a ir desarrollando distintos trabajos prácticos que van a orientar la escritura del guión de largometraje. Tienen un cronograma de entregas de trabajos prácticos. Este año los prácticos se van a organizar poniendo límite a los grupos que se pueden constituir, ¿sí? Cada comisión de prácticos puede tener hasta 12 grupos, es decir que van a poder trabajar sobre 12 cuentos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite mejorar las condiciones de acompañamiento de los proyectos, ¿sí? Porque 6 proyectos, son 2 en total, organizados en 2 bloques de devolución, por ejemplo, semanal, le permite al docente y al estudiante un mejor seguimiento y un mejor acompañamiento. Entonces es una decisión tomada en función de las limitaciones, pero de esta necesidad que tenemos de generar cada vez mejores condiciones del trabajo creativo y académico. Hay un desafío enorme que ustedes van a tener, que lo vienen teniendo desde que empezaron la carrera, que tiene que ver con lo colectivo y lo grupal. Porque este trabajo de escritura de guión es colectivo y es grupal. Vieron que a veces grupal y colectivo se usan como sinónimo y no son necesariamente lo mismo. ¿No? Lo colectivo supone una dimensión de solidaridad, de simetría en las responsabilidades, de diálogo, de empatía, que por ahí lo grupal no lo supone. Lo que vamos a proponerles es intentar en este año refundar lo colectivo como condición de cursada de la materia. Ideal sería que fuera como condición de habitar el mundo, pero bueno, no nos es tan fácil, evidentemente. Pero sí, para este espacio de la materia, refundar lo colectivo como espacio de trabajo nos parece central. Esto no significa que no va a haber conflictos. Sabemos que hay conflictos. Y ustedes, digamos, yo hablando con Juja ayer decía, yo me acuerdo que cuando cursaba había conflictos en lo colectivo y que los conflictos vienen por cosas distintas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, sin dar nombres, ¿qué tipo de conflictos suelen tener cuando trabajan en grupo? No empiecen a decirme que el año pasado José me hizo... No, sin nombres, solo refieran a situaciones. ¿Qué dice Franco? El consenso para elegir cada cuento. Bueno, ahí van a tener el primer desafío, que va a ser el consenso para elegir los cuentos a partir de los cuales van a trabajar. Por eso este año se le destina mucho tiempo a esa constitución de los grupos. La división de tareas, muchas desaparecen. Uy, esperen, me están bombardeando, hay más conflictos que... Esperen, que hubo un bombardeo de conflictos. Muchas desaparecen, no contestan o no ayudan con los trabajos escritos. Si yo voy a añadir algo, ese muchos que desaparecen, cuando aparecen critican todo. Y entonces les querés matar, decís, pero ¿cómo? ¿No aportaste un átimo, no leíste un texto y ahora esto te parece una porquería? ¿Pero de qué planeta venís? ¿No? Entonces nos indignamos, y ahí sería algo que yo le digo a mis hijas cuando se enojan y se quieren golpear, que agarren una almohada, le peguen a la almohada, descarguen la energía y después conversen. Ustedes también lo pueden hacer si quieren, salvo que tengan una bolsa, que es otra opción. Pero digo, hay muchas veces que el conflicto, a ver otro conflicto. Trapitos al sote, sí, claro, no. Planteamos situaciones en general, ¿no? El respeto de los tiempos, la asignación de tareas, consideren una idea, respetar cuando no coincidimos en la idea, nombrás créditos y se aparecen todos a figurar, claro. Sí. Es decir, fíjense que volvemos a esta palabra que introducí al principio. Buena parte de los conflictos tienen que ver con la falta de compromiso y con la falta de empatía.
¿no? Y ahí yo les voy a decir algo que siempre digo en chiste, pero que en realidad me parece que tiene mucha verdad. Todas y todos ustedes eligieron esta carrera. ¿O hay algún adulto o tutor tan perverso o tan perversa que les obligó a estudiar esta carrera? Es difícil meterse en la piel de otra vez. Sí, eso decía, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Alguien les obligó a estudiar esta carrera? Si fue así, yo le quiero conocer. ¿Qué dice acá, Bruno? Mis viejos querían que estudiara algo y dije cine. Bueno, pero vos elegiste estudiar cine. Podías haber elegido, qué sé yo, odontología, elegiste cine. ¿No? Todos están acá por una decisión que garantiza el Estado argentino, sostiene el pueblo argentino, ¿no? Que nos paga para que estemos acá y demos lo mejor de nosotras y de nosotros, pero la eligieron. Yo elegí porque desde el jardín hacía stop motion. Bueno, que es un pedacito, ¿no? Del campo audiovisual, el stop motion, ¿no? Yo pienso en pixelation, que es otra técnica divina de animación, y seguramente lo conocen a Sarabela. Pero entonces hay que recordar esa elección y ese deseo, que es individual, pero también ponerlo en perspectiva con lo colectivo. En el momento en el que estamos de la cultura, del mundo, de la complejidad del mundo y que atraviesa el país, estamos pudiendo estudiar esta carrera. Eso es un derecho, pero también es una obligación. No solo porque estamos y somos no las merecemos. Cada día hay que volver a expresar ese derecho en términos de un compromiso. Y ese compromiso tiene que ver, por ejemplo, con esto, con poder ponernos en la piel de un compañero o de una compañera. En no hacernos las piolas o los piolas y pensar que voy a figurar, me van a poner el nombre y entonces voy a zafar la materia. Porque la verdad es que si están acá para zafar materias es una tristeza, no pierdan más tiempo. Ustedes eligieron estar acá, entonces pongan lo que hay que poner. Pasión, compromiso, calidad, escucha, negociación. ¿No? Porque muchas veces algo que ocurre con los conflictos es como que hay conflictos, nadie dice nada y de pronto la cosa explota, porque antes no se pudo poner de manifiesto la complejidad. Entonces, si hay un compañero, una compañera que no están participando, no están asumiendo la responsabilidad que dijeron, hay que plantearlo desde el primer momento, no hay dejar que pase, no podemos naturalizar eso. No nos puede parecer obvio que haya gente que se cuelgue del trabajo de otras compañeras o otros compañeros. Porque no es justo, no corresponde, no está bien. Pero eso hay que conversarlo, porque a lo mejor ese compañero, esa compañera tuvo una dificultad. Bueno, también esa compañero tiene que manifestar, estoy teniendo esta dificultad, puedo hacer hasta acá, no puedo hacer esto, pero entonces el intercambio, la negociación, el consenso, tienen que ver con el compromiso, con instancias que se conectan con el compromiso. E insisto con esto, el conflicto va a aparecer, lo más difícil es que el conflicto no aparezca, pero si aparezca, abordémoslo, conversémoslo, destinémosle un tiempo a una reunión virtual para decir, mira, está pasando esto, pasó el trabajo práctico número 1 y vos no aportaste, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Vas a seguir así? Porque así no va. Pero plantear las cuestiones, poniéndonos en la piel del compañero y de la compañera, ponerlas sobre la mesa, generar instancias de consenso y de acuerdo, tienen que ver con esa posibilidad de que ustedes transiten esta materia y lleguen al final del año con un proyecto transpositivo y con un guión que les satisfaga y que esté a la altura del compromiso que tenemos como institución en un país que tiene una universidad que, como digo, es pública, no arancelada, pero que no es gratuita en el sentido de que la paga nadie, ¿no? La pagamos todos y todas. Y la paga incluso gente que no puede acceder a la universidad, cuyo derecho aún no está siendo concretado. Entonces tenemos un compromiso enorme y no podemos venir acá a zafarla. O nos ponemos
y compartimos y nos comprometemos, o nos vemos el año que viene, está perfecto, quizás este no es el año para cursarla, pero el compromiso tiene que estar, y si tengo dificultades las tengo que manifestar, porque voy a encontrar en mis compañeros un espacio de escucha. Lo que no puedo hacerme el sota o la sota, ¿sí? Entonces, este es un año en el que nos planteamos el desafío de lo colectivo, de refundar lo colectivo como espacio de trabajo grupal. El primer desafío gigante que van a tener es este de la elección y consenso de 12 cuentos. No pueden ser 40, no pueden ser 100, no pueden ser 13. No, profe, que sean 13. No, no, no. Son 12. Que es lo que humanamente un docente de dedicación simple le puede destinar a la corrección y acompañamiento de sus trabajos. Justamente acompañamiento en la medida de la calidad que ustedes se merecen, que no es una devolución zafada. Uy, lo miro. No, no. Para que les podamos acompañar en la medida de lo que ustedes se merecen, tenemos que generar esta limitación. 12 trabajos por grupo, por comisión. ¿Sí? Después, los detalles en relación a cómo se van a manejar en cada comisión lo van a ver con sus profes y con sus compañeros adscriptos, que como decía, nos acompañan y establecen un espacio de trabajo que es muy importante también para la materia y que tiene que ver con el compromiso enorme de estos graduados y estudiantes que forman parte del espacio de la materia en carácter de adscriptos. ¿Sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Una cosa importantísima, entonces, si no hay preguntas. A partir de la semana que viene, les voy a mostrar, tengo miedo de cliquear porque todos los links no están funcionando y eso que los rechequeamos, pero bueno. A partir de la semana que viene, en este comienzo de la materia, en la presentación, van a tener una encuesta, ¿sí?, que ahora no está disponible, que va a estar disponible a partir del 5 al 19 de abril, que es una encuesta que les hacemos, es de carácter obligatorio, para saber en qué condiciones ustedes se están conectando y trabajando, ¿sí? Y es el momento de manifestar si tienen alguna dificultad particular para que intentemos pensar alternativas. Acá Joaquín me dice, tranquila, todo puede fallar, decía Tuzán, sí. Y Murphy, si algo puede pasar mal, va a pasar. Bueno, sí, porque yo les juro que testeamos todos los links, todos. Leímos los textos 20 veces, pero bueno, nos tendrán un poquito de paciencia. Renuevo entonces, a partir del lunes que viene van a tener una encuesta que necesitamos que completen para poder saber en qué condiciones están trabajando de conexión, de acceso, de espacio. Si hubiese alguna dificultad, por ejemplo, que impidiese la participación sincrónica regular, ese es el momento de comunicarlo, para poder establecer estrategias y alternativas, porque como les decíamos, queremos garantizar el acceso y la continuidad, ¿sí? Pero sí evaluamos que, por lo menos en los prácticos, los espacios de intercambio sincrónicos tienen que ser obligatorios, porque si no sus docentes no tienen manera de acompañarles y de conocerles en el trabajo. ¿Sí? De poder establecer con ustedes un acompañamiento que sea atento a lo que va surgiendo en los grupos, ¿no? Donde el grupo plantea esta lógica entre individualidades que se ponen en contacto entre otros y construyen una dimensión colectiva. Acá dice Brenda, en cuanto a textos, ¿hay que leer alguno? Sí. Todas las semanas van a tener un texto para leer en el marco de los teóricos. Y van a tener lecturas que van a ir estableciendo las comisiones de prácticos, ¿sí? Los textos de los teóricos son comunes a todas las comisiones y en los prácticos van a tener variaciones. ¿Bien? Para la semana que viene tienen que leer un texto de una autora muy amable, escribe muy bien. No, mentira, es un texto mío. Es un texto que se llama Universos del Diálogo, que es una suerte de manifiesto de la materia. ¿Sí? Es un texto en el que lo que hacemos es recuperar las grandes posiciones
que aparecen en la teoría cuando nos enseñan a escribir guiones a partir de obras previas, ¿no? De la teoría de adaptación, y lo que hacemos es reconocer que hay distintas tradiciones y posiciones. Y vamos a establecer en qué posición y en qué tradición nos vamos a ubicar en el espacio de la cátedra, que es en la perspectiva transpositiva. Pero es necesario que ustedes conozcan que la perspectiva transpositiva es una, entre otras posibles, en particular con respecto a la adaptativa, ¿sí? Entonces, la semana que viene, la clase asincrónica, en la que vamos a enviar un video con una guía de lectura y unas preguntas, que se conectan con la guía de preguntas, va a ser en torno a este texto de Universos del Diálogo, ¿sí? La semana siguiente, digamos, el miércoles 14, van a trabajar sobre tipologías de los textos de cine de Sánchez Noriega. Ese crono de los textos teóricos lo vamos a estar colgando en breve, ¿sí? Porque estábamos haciendo algunos ajustes. Pero van a tener un crono en el que va a estar claro el encuentro sincrónico, cuándo va a ser y qué se va a ver, y los encuentros, ahí tengo una gatita un poco mimosa, bueno, y las clases asincrónicas, ¿bien? Esperen que me va a tirar todo, esperen un momento. Ahí está, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver, ¿cuándo lo del SIU? ¿Alguien tiene el SIU abierto para ver qué horario habíamos dicho para dar cierre y habilitar la posibilidad de consultas? A ver. $11:30, sí, deberíamos entonces orientar hacia el cierre. Les pedimos disculpas por este comienzo un poco de traspiés. Igual nos ponemos muy felices de que haya sido el resultado de una gran convocatoria y de una gran participación que nos parece muy auspiciosa, y esperamos se mantenga y se sostenga, porque es lindo encontrarse. Se extrañan los abrazos, desde luego, y la presencialidad, pero es lindo saber que nos estamos encontrando, aunque sea a través de estas pantallas. No sé si hay alguna pregunta, una consulta. ¿No? Entonces, sí, profe, sí, Santiago. perdón, no sé si ya lo habían dicho, pero si lo dijeron no lo escuché. A mí se me superpone un horario de los prácticos de mi comisión. ¿Cómo puedo Manden mail entre hoy, si pueden hoy mejor, sí, porque ya estamos cerrando las comisiones. Manden mail al mail de la cátedra, acá se los pongo en el chat. Lo tienen igual en el texto que mandamos por el SIU Guaraní. Denme un segundo. Dale, gracias, profe. Hago una aclaración con respecto a los cambios de horario. En los cambios de horario, lo que vamos, fíjense que cada comisión nuestro objetivo es que tenga la misma cantidad de estudiantes para que justamente permita las condiciones adecuadas de trabajo, ¿sí? Si alguna comisión tiene más estudiantes, se desborda la posibilidad de corregir. Por lo tanto, en los casos en los que de pronto haya mucha demanda de una comisión con respecto a otras, lo que se va a privilegiar es la necesidad de estar en esa comisión de alguien que trabaja, ¿sí? Por lo tanto, vamos a solicitarles certificados de trabajo. Así que en principio vamos a ir en la medida de lo posible estableciendo los cambios, pero si alguna comisión se viera rebasada con respecto a las otras, vamos a generar este pedido de certificados de trabajo, ¿sí? Y como para ir, yo envié mail para cambio de comisión, pero por una superposición la tengo que volver a enviar. Gabriela Reynoso, déjame ver si llegó y ya te aviso, Gabriela.
Gabriela Reynoso, te confirmamos, te contestamos, pero no nos contestaste a lo que te enviamos. Sí, te contestamos, acá está. Ahí está. Sí, ya está resuelto. Cualquier cosa nos volvés a escribir. Bueno, entonces, a partir de la semana que viene, a partir de mañana van a tener el listado con sus participaciones en los prácticos. Lo vamos a hacer hacia la tardecita por si hay cambios a partir de esto que están ustedes mismos manifestando ahora. Vamos a hacer así, a partir del viernes, ¿sí? A partir del viernes vamos a colgar los listados de comisiones para que ustedes puedan acceder a los prácticos. Igual ustedes se anotaron en el SIU y eligieron horarios, ¿sí? Entonces, en principio, sería coincidente con ese horario de comisión. Para no generar líos, recién el viernes a la mañana vamos a colgar los nombres con los listados por comisión. Ingresan al espacio de cada comisión y ahí el docente les va a plantear de qué manera será el encuentro sincrónico que se realiza a partir de la semana que viene. El primero tenemos, creo que no sé si lo dije en este día del arranque, pero está la comisión de los lunes, de 20 a 22. La comisión que en la presencialidad es de miércoles de 10 a 12, como el año, perdón, es de 8 a 10, esa comisión pasó al jueves de 10 a 12, porque el año pasado no iba ni Magoya de 8 a 10. Entonces no se podía sostener, ¿sí? Entonces, esa comisión que en la presencialidad funciona de 8 a 10, en la virtualidad funciona los jueves de 10 a 12. De 10 a 12 los miércoles no hay comisión de práctico, hay solo teórico. ¿Sí? Aclaro esto porque preguntan muchas veces que se anotaron en la comisión de 10 a 12. No hay prácticos de 10 a 12, hay solo teórico. Luego tienen la comisión de los miércoles de 16 a 18 de prácticos y de 20 a 22. ¿Sí? La comisión de los lunes está a cargo Lisandro Moriones, la comisión de los jueves está Germán Cédola, los miércoles de 16 a 18 está María del Carmen Cirigliano, los miércoles de 20 a 22 Ramiro Peri, y los jueves de 14 a 16 Gustavo Provitina. ¿Sí? Acá dicen, profe, estoy medio perdido, yo me inscribí al teórico 18 a 20. Está bien. Está bien, como les decíamos al principio, los teóricos, ustedes se tienen que escribir así porque eso nos permite organizar la inscripción, por ejemplo, a comisiones. Mientras siga la virtualidad, que es lo que parece que va a ocurrir, unificamos los teóricos. Entonces, tanto el material que se produce, el material que antes se producía en espacios distintos, ahora se unifica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ingresen al aula web, van a tener todo lo que es de los teóricos, tanto de lo que era la comisión de la tarde o lo que era la comisión de la mañana, todo junto. ¿Se entiende esto? Y los encuentros sincrónicos, como decía, van a ir rotando para que ustedes siempre tengan la posibilidad de participar sincrónicamente en alguna de las instancias. ¿Se entiende? Vamos a hacer una cosa, para que podamos cumplir con lo que les decimos. Los equipos se van a formar en el espacio de los prácticos a partir de la semana que viene. Es importante que ustedes vayan con opciones de cuentos y además ustedes van a ver que en sus comisiones de prácticos los docentes, las docentes les ofrecen algunos cuentos por si acaso no tienen demasiada idea o referencia o lecturas actuales. ¿Sí? ¿Cuántas personas por grupo? Va a depender de la cantidad de inscriptos finales por comisión. Por eso todo eso se va a resolver la semana que viene, pero más o menos entre 4 y 5 personas por grupo. ¿Bien? Cuentos cortos, sí, cuentos, si no me acuerdo, hablamos de hasta... Ay, no quiero decirles una cosa por otra, pero sí, son cuentos cortos, cuentos breves. Un año alguien trajo así, habló Zaratustra, no. No. No novelas cortas, no El Capital de Marx, por ejemplo, no, que era el proyecto de Einstein. Cuentos cortos, breves, no microrrelatos, ¿sí? Una extensión de entre 6 y 12 carillas, por decirlo de alguna manera. Igual empiecen a leer. Lo que necesitamos es que activen la lectura, que activen el contacto con lo literario.
¿sí? Y fíjense que en sus comisiones de prácticos sus docentes les van a proponer lecturas, así que ahí ya van a tener referencias en relación a la extensión. ¿Bien? Bueno, les vamos a dejar, así damos lugar a compas que se quieran sumar por alguna consulta o intercambio particular. ¿Bien? Nuevamente me disculpo por el desorden del arranque. Para hacerte una pregunta. A ver. Es que tengo para hacerte una pregunta. Digamos, ahora que terminemos las clases, suben los horarios de los prácticos, ¿no? Porque tú dices que hay como un cambio de los horarios y pues como que yo organicé mis horarios para que te aclaro, Lady. El único cambio de comisiones que va a estar es de la gente que se inscribió equivocadamente, no se dio cuenta, trabaja, le surgió trabajo, surgió alguna cuestión de fuerza mayor que implica el cambio de comisión. Después no tocamos las comisiones y las inscripciones de nadie. Si vos te inscribiste, no sé, los lunes de 20 a 22, ahí vas a estar. Ok, listo. No, que no cunda el pánico, por favor. Gracias, profe. Genial. Bueno, nos estamos encontrando entonces de manera asincrónica la semana que viene. Cuídense mucho, un gusto encontrarles.